Prolekul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex-Unión Soviética, luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Así es, pues bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Prolekul. Va a estar muy interesante el programa y pues nada, eso. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, en su gustada sección de las biografías relevantes, biografías importantes para nosotros las comunistas, hoy tenemos la biografía de Judith Reyes, pues una cantautora mexicana que pues gran parte de su vida la dedicó justo a cantarle a las luchas justas, a las luchas revolucionarias, canto que le valió en varias ocasiones pues ser apresada, ser exiliada de México, pero que también siempre estuvo atenta, siempre estuvo participando activamente en el movimiento revolucionario, en el movimiento estudiantil también, ¿no? Movimiento obrero sobre todo. Entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de ella. Y pues empezamos. No sé si le quieres dar una introducción, camarada Demián. Sí, cómo no, pues primero que nada tengo que confesar con toda la vergüenza del mundo que conocía muy poco de Judith Reyes. Evidentemente, pues la hemos escuchado, ¿no? Porque es un referente, pero realmente no me había adentrado ni a su música ni a su vida, la conocía de manera muy superficial, entonces por eso lo digo con mucha vergüenza, pero pues siendo honesto, eh, pues algunos elementos breves de su vida. Nació el 22 de marzo de 1924, es por eso que pues coincide con el mes de este programa, por eso estamos hablando de ella y también por la temática de la lucha de la mujer trabajadora. Es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, proveniente de una familia pues de clase trabajadora que se dedicaban entre el campo. Su papá también trabajó un tiempo en el puerto de Tampico. Había un cierto auge petrolero, pero pues evidentemente la clase trabajadora no gozaba de esas bonanzas económicas. Todavía no era la expropiación petrolera, entonces trabajaba para una empresa gringa. El papá estaba un poco involucrado con el tema sindicalista y de hecho en las reuniones sindicales es donde da sus primeros pininos. Judith Reyes se casa muy joven, en 1916, a los 16 años se casa muy joven con evidentemente un hombre más grande que él, que ella, que era Eduardo Alarcón, con quien forman el dueto Alarcón, y al comienzo de su carrera se dedica más a la música vernácula, temas de amor, temas de borrachera, mucho la temática del cine mexicano de esa época, del famoso cine de oro del cine mexicano. Entonces empieza digamos, en esa vertiente, pero pues ella nunca olvidó sus orígenes proletarios, campesinos. Las penurias económicas nunca desaparecieron a pesar de que estaba más en la línea, digamos, comercial, y muchas de sus composiciones cede los derechos de autor a cambio de dinero. Entonces, hay una historiadora que es la historiadora de Judith Reyes, que se llama Liliana García, es doctora, y ella lleva ya más de 10 años investigando la vida de Judith Reyes. Y bueno, ella dice que es muy difícil comprobar que muchas canciones que se le adjudican a compositores, entre ellos su esposo, eran de Judith Reyes, y se basa en testimonios de la familia, ¿no? Digamos, en esta especie de historia oral. Pero bueno, es un poco como la primera parte de la vida de Judith. Incluso da giras en Estados Unidos, le va a cantar a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que están en centros psiquiátricos. Entonces, con su primer esposo, que además era un alcohólico al que termina abandonando, con el que tiene 3 hijos, les van a cantar. Y bueno, a pesar de que va con esta buena intención de cantarle a los veteranos de guerra que están mutilados por las batallas, etcétera, sufre de discriminación, ¿no? Y más adelante en sus memorias, que se llama La otra cara de México,
habla sobre esta situación y dice, bueno, pues yo vengo acá a cantarle a la banda, ¿no? Con la mejor intención y me discriminan, pinches gringos, son de lo peor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerraría como mi primera participación. Perdón, en esta etapa comercial conoce a grandes figuras de la canción mexicana como Jorge Negrete, con el que se llevaba muy bien, a Tata Nacho, que funda la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la cual forma parte un tiempo Judith Reyes, y cuando empieza a tener problemas con su marido y luego muere Jorge Negrete, da un lapsus en su carrera musical, se aleja de los escenarios de la música, porque sí le afecta, ¿no? La muerte de Jorge Negrete, que por cierto, efectivamente, pues seguramente era un hombre macho, que todas estas características del arquetipo del cantor mexicano, pero se sabe que Jorge Negrete tenía ciertas ideas progresistas con respecto a los derechos laborales de los trabajadores del arte. Hizo ahí varias acciones para velar por los derechos los cantantes, etcétera. Entonces creo que también tenía un poco que ver esa cercanía que tenía con Jorge Negrete. Y ya, ahora sí cierro esta primera intervención. Sí, 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 es importante, ¿no? Digamos, la figura de Judith Reyes, como bien lo mencionas, ¿no? En un principio, pues se dio más, ¿no? Como su incursión en la música ranchera, en esta música como más, digamos, de la tradición mexicana, pero pues también justo en este migrar a la Ciudad de México a los 18 años es cuando se empieza a topar también como con muchas de las cuestiones de injusticias sociales de las que ya hablas, ¿no? Judith Reyes es importante decir que sí fue música, o sea, que sí fue una persona que se dedicó a la música, pero que también incursionó en el periodismo. En el año de 1962 escribía crónicas que tenían que ver pues justo con las injusticias hacia obreros, hacia campesinos en un periódico en Chihuahua que se llamaba El Monitor. Gracias a estas crónicas que escribe Judith Reyes, pues es que en este año es encarcelada, ¿no? El estado de Chihuahua. Entonces, pues también no verla, ¿no? Sus gustos como una persona, digamos, que hacía agitación, sino como una persona que en algún momento, pues fue peligrosa en términos discursivos, digamos, para el status quo, para los intereses del Estado mexicano, que pues ya era este Estado priista, ¿no? Aparte que es este dinosaurio que conocemos, ¿no? Eh, Además, en el 68, pues también tuvo como, digamos, una participación activa con los movimientos, sobre todo el movimiento estudiantil. Entonces fue a cantar a la Universidad de Chapingo, fue a cantar a la UNAM, fue a cantar al Politécnico y pues también esto le vale que es una mujer que tuvo que exiliarse a Francia, ¿no? Que tuvo que exiliarse a Francia en estos años y que pues desde allá también pues siguió su militancia, ¿no? Y pues tan es así que ella es la fundadora del Comité por la Defensa Física y Moral de los Presos Políticos de México. Eso es importante decirlo y es importante porque justo siempre que hablamos de Víctor Jara, siempre que hablamos de Violeta Parra, siempre que hablamos como de estos grandes cantautores, pues nos referimos a ellos como personas que aunque no necesariamente toman un fusil, aunque no necesariamente pues están en el sindicato, no necesariamente están en la fábrica, pues sí son peligrosos en términos discursivos para el status quo, ¿no? Y para cerrar ya mi participación en este bloque, estuve buscando un texto de ella que vi que escribió y ya lo estuve buscando, lo quería compartir por acá, pero no lo he encontrado, espero que lo podamos rastrear, que se llama El cantar materialista de la historia. Entonces, ya encontré resúmenes del texto, pero no lo logro hallar, ¿no? Entonces ahí también, por si alguien en el público lo tiene o nos dice cómo rastrearlo, pues estaría bueno porque es importante. Y tiene otro texto que se llama El corrido, presencia del jugar en la historia de México. Entonces, pues es importante recalcar esto, ¿no? No es una persona que estaba inmiscuida completamente en las bellas artes, ¿no? Que estaba en la literatura, que estaba en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, que estaba en la música y en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ya fuera dentro o fuera de México, en el exilio en el que estuvo. Y pues hasta ahí. Sí, pues a mí me gustaría justo volver a remarcar el contexto histórico en el que se desenvuelve Judith Reyes, porque pues si bien hoy muy fácilmente podemos decir muchas cosas, ¿no? Hablar de estos procesos revolucionarios o guerrilleros, pues justamente como lo acaban de mencionar, ¿no? A Judith Reyes pues le costó tener que ser exiliada, ¿no? Y incluso un año después de haber participado en el movimiento social y estudiantil del 68, pues incluso es secuestrada, ¿no? Y dicen que le cubrieron los ojos, las manos, o sea, como que hubo amenazas, ¿no? A punta de pistola.
y que eso casi casi le iba a costar la vida, ¿no? Si fuera por la presión popular que se hizo en torno a esta desaparición previa que había sido de ella. Y entonces justo como estas canciones revolucionarias, pues básicamente te costaban la vida, ¿no? No solamente era este jugársela contra la represión, sino ya a jugar también la propia vida. Entonces, sí, que a pesar de ello, pues no lograron callarla, ¿no? Que es algo muy, muy valioso y que igual tiene letras sumamente revolucionarias y que habla también del internacionalismo, ¿no? El cual ejercía, como en este momento que a veces nos dicen, no, ¿por qué están hablando de Palestina, ¿no? En lugar de hablar de México, ¿no? Seguramente fue algo que le pasó a la misma camarada Judith, que no, ¿por qué estás hablando de Colombia, ¿no? ¿Por qué estás hablando de Cuba, ¿no? Cuando bien sabemos los comunistas que es importante esa solidaridad internacionalista y que ella lo hizo con muchos pueblos, ¿no? Con el salvadoreño, con el colombiano, ¿no? Con Camilo Torres, con la Revolución Cubana, con Vietnam, ¿no? Entonces tenemos ahí esta visión que también ella tenía, muy internacionalista de todo lo que estaba sucediendo en el momento histórico en el que vivía. Y entonces por ello veo que es importante y recuperar estas figuras, ¿no? Como bien menciona el camarada Rima, podemos tener a figuras grandes como Silvio Rodríguez, como Víctor Jara, ¿no? Y Violeta Parra, pero que a veces se deja de lado a estas otras revolucionarias, y peor aún todavía, pues con las generaciones actuales, de que pues tienen a su referente eh, musical como a Bad Bunny, ¿no? Como expresión de la rebeldía, de lo que significa ser contestatario y oponerte al régimen en el Super Bowl pagado por los mismos millonarios que están haciendo el genocidio en Gaza, ¿no? En Palestina. Entonces, en este sentido, recuperar esas verdaderas figuras, de contestatarias, revolucionarias, como lo fue Judith Reyes, y pues conocer, ¿no? Porque realmente igual yo nada más tenía como en la órbita no sé, unas 10 canciones, pero pues que en realidad tiene un repertorio bastante amplio, ¿no? Así como José de Molina, que también durante vida hizo demasiadas canciones, también Judith Reyes tiene así de incontables temas, ¿no? Y justo grabando desde Europa, ¿no? Desde donde estaba exiliada. Entonces, eso, o sea, remarcar de estas figuras y volver a traer de vuelta su música, que hasta ahora que lo pienso no estaría mal hacer alguna especie de homenaje a ella, así como desde la otra arriba hicimos un homenaje a José de Molina, pues también estaría muy bien hacer un homenaje en algún momento a la camarada Judith Reyes. Sí, sí, sí. Justo considero relevante. Me acuerdo que un compañero rapero, el Anónimo, ¿no? Él es de El Salvador y me acuerdo que él alguna vez mencionó esta cuestión, ¿no? De cómo Judith Reyes es importante, ¿no? Dentro de la música de protesta, dentro de los procesos revolucionarios allá en El Salvador. Por ejemplo, también leía que a Judith Reyes se le reconoce como la pionera de la canción de protesta, en realidad, ¿no? Evidentemente, ella es anterior a Silvio, ella es anterior al mismo José de Molina. Muere muy joven, ¿no? Muere a los 64 años en el año de 1988, pero pues deja un legado importante para la canción de protesta. Y pues lo que ya decía Fex en este sentido internacionalista, que es importante recalcar porque pues a final de cuentas Judith Reyes vivió con ese PRI que se jactaba de ser solidario, ¿no? Con los exiliados, ¿no? De la Guerra Civil Española, chilenos y demás, pero pues cómo le partieron su madre a la misma Judith Reyes, a la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? A los estudiantes y demás, y pues también en ese sentido también es necesario recalcar que pues a final de cuentas Judith se tuvo que exiliar, igual que se exiliaron también muchos en México, ¿no? Como en esta cuestión también de combatir al sistema, ¿no? Y pues yo ahí le dejo, no sé, algo con lo que quiera cerrar, camarada Demián. Sí, pues investigando cuestiones de su vida, ya dijeron, ¿no? Que estuvo presa varias veces. La primera vez en Chihuahua, efectivamente, porque la acusaron de que había incendiado el templete donde iba a dar un mitin Díaz Ordaz cuando era candidato a la presidencia en el 64. Y en ese mismo año también apoyó a un candidato independiente, que bueno, ahora cualquiera es candidato independiente, pero en ese entonces era realmente una proeza. El candidato independiente era Ramón Danzós Palominos, del Frente Electoral del Pueblo. Bueno, se suma a esa campaña. Se tuvo estancias en la Ciudad de México, en el norte del país, pero cuando llega a la Ciudad de México, pues se vincula con la lucha de los médicos, del magisterio, de los ferrocarrileros, de colonos, evidentemente ya se dijo las luchas estudiantiles.
Eh, fundadora, parte de las personas que fundan el Campamento 2 de Octubre, este famoso campamento de Iztacalco, que también es un referente de lucha histórico, y graba un disco que se llama así, Iztacalco. Y bueno, ya se mencionó, grabó discos en México, grabó varios discos en Francia durante su exilio en Europa, en Italia. En Italia escribe sus memorias que se llaman, como había dicho, la otra cara de México, y que reeditó el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, está en línea, les vamos a dejar el link. Es una edición muy bonita, con muchas fotografías, con un diseño muy como rememorando esa época del mimeógrafo que los estudiantes del 68 hacían con el mimeógrafo sus panfletos, ¿no? Y bueno, algunos datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, tiene un disco muy importante que se llama Los Restos de Don Porfirio, que cuando lo reedita y lo vuelve a sacar a la venta, en ese segundo disco la portada la dibuja Rius, ¿no? Por ejemplo, y de pronto iba a Lecumberri a cantarle a presos políticos, entonces le cantaba a Rius, que estaba entambado, a su segundo esposo, que fue un abogado que defendía igual a sindicalistas, que era Adán Nieto Castillo, pues también lo tuvieron preso en Lecumberri y le iba a cantar. Y bueno, hace rato que se mencionaba a Víctor Jara, a Violeta Parra, etcétera. Creo que hay trabajadores del arte que con su música o con su arte, con sus obras plásticas, denuncian ciertas realidades de opresión, injusticias, etcétera, y es muy válido, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que el caso de Judith Reyes y de muchas otras y otros trabajadores del arte es que no solamente denuncian como siendo espectadores, sino que son parte orgánica del movimiento social, ¿no? Y es un poco lo que, o bueno, mucho lo que aspiramos en Urtarte, ¿no? Que nuestros camaradas que hacen grabado en Toluca, en Oaxaca, en Oregon, con Iván que no pudo estar hoy, ustedes mismos, ¿no? Como raperos, no solamente están retratando la realidad de explotación, de opresión, de violencia del capitalismo, sino buscamos vincularnos, ¿no? Y estamos ahí orgánicamente con aciertos y con errores, pero estamos ahí siendo parte del proceso organizativo de lucha desde nuestra trinchera, que es la cultura, ¿no? Pero buscamos vincularnos con sindicatos, ahora que fue lo de un rumor se levanta ahí en la Plaza Libre para Palestina, etcétera, ¿no? No solo estamos retratando desde afuera, ¿no? Y eso fue lo que hizo Judith Reyes, que efectivamente es pionera del canto de protesta, antes que incluso que figuras como Oscar Chávez, como León Chávez Teixeira, que son pues los grandes referentes, estaba ya Judith Reyes. Y pues sí, creo que con eso finalizaría mi intervención. Bueno, camaradas, pues hasta aquí su gustada sección de biografías. Esta vez nos tocó repasar un poquito la vida de Judith Reyes. Recuerden ir a buscar su música, debe estar en todas las plataformas digitales, entonces pues ahí también ténganla como un referente, pónganla en sus mítines, pónganla en sus organizaciones, pónganla en sus audífonos y pues nada, ¿no? Eso es todo en esta sección de biografías. Yo. Yeah. La lucha de clases en Estados Unidos continúa. Aunque la represión por el Estado ya estaba presente desde antes de la administración de Donald Trump, ahora es más agresiva. Con las acciones de reestructuración de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental y la llamada Gran y Hermosa Ley, aprobada por el Congreso en 2025, se despidieron a cientos de miles de trabajadores, se empezaron a revertir las protecciones en contra de la discriminación, se cortó el apoyo federal a los programas sociales, especialmente los seguros médicos y a la asistencia alimentaria, y se aumentó la financiación del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, también conocido como ICE. A diferencia de otros años cuando eran los estudiantes o las organizaciones sociales individuales las que dirigían movimientos, con la llegada de la segunda administración de Trump y estos nuevos ataques intensificados, la clase trabajadora organizada ha tomado un paso adelante como participantes dirigentes. Las y los trabajadores no sindicalizados ahora están más dispuestos a organizarse y formar su propio sindicato, sindicatos ya establecidos que no habían ido a huelga en décadas o incluso en toda la historia de su sindicato, ahora se están movilizando. Cada vez más se ha empezado a escuchar la frase la huelga más grande en la historia del sindicato, y así la huelga como táctica se ha vuelto más común. En este contexto, después de sus huelgas exitosas en 2023, el sindicato United Auto Workers, UAW, hizo un llamado a hacer una huelga general a nivel nacional para el 1 de mayo en 2028,
invitando a todos los sindicatos del país y trabajadores no sindicalizados a que se organicen y se unan a este llamado a la acción. Esto causó que la huelga general poco a poco se empezara a convertir en un tema principal en las discusiones de diferentes organizaciones sociales, obreras, estudiantiles, etc. Luego empezaron a intensificarse los ataques en contra de la comunidad migrante a nivel nacional. Con el pretexto de que solo iban a detener a criminales, se vio que los agentes de inmigración, ahí sí la patrulla fronteriza, violentamente detenían a cualquier persona que se veía como migrante, entre comillas, y esto incluyó a ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano. Los agentes de inmigración empezaron a hacer redadas y detenciones en los lugares de trabajo, desde las bodegas, en las guarderías, los hospitales y hasta en los bosques donde trabajaban los bomberos forestales. Esto llevó los ataques directamente hacia la clase obrera en diferentes sectores. Las organizaciones obreras y sindicatos empezaron a posicionarse y movilizarse en contra de estos ataques. Las y los maestros empezaron a ser uno de los sectores más activos en denunciar cómo veían que los niños y jóvenes dejaban de ir a la escuela porque sus papás tenían miedo de salir de sus casas. Iniciaron movilizaciones grandes en diferentes estados y como respuesta el gobierno federal empezó la represión en contra de todas y todos los que se oponían a las acciones de los agentes de inmigración. Esta represión empezó a causar que las comunidades en diferentes estados empezaran a tomar acciones más directas, incluyendo directamente enfrentar a los agentes de inmigración cuando llegaban a hacer alguna detención. También es importante mencionar cómo los agentes de inmigración estaban deteniendo y temporalmente desapareciendo a estudiantes que apoyaban el movimiento en solidaridad con Palestina. Un ejemplo es la estudiante Rumeysa Oster en Massachusetts, que fue desaparecida por 24 horas y llevada a un centro de detención en otro estado por escribir un artículo en el periódico estudiantil donde criticaba su universidad por no cumplir con sus promesas de cortar relaciones con Israel. Los agentes de inmigración empezaron a mostrar que no solo eran una amenaza hacia la comunidad migrante, la lucha contra los agentes de inmigración pasó a ser una lucha principal de la mayoría de las organizaciones sociales, estudiantiles y obreras a nivel nacional. Marchas, mítines, bloqueos en los centros de detención se volvieron más y más comunes. Las coaliciones de sindicatos y organizaciones obreras en contra de los agentes de inmigración empezaron a formarse. Luego, en enero de 2026, salió la noticia de que los agentes de inmigración asesinaron a la poeta Renée Nicole Goode y al enfermero Alex Pretty. Los dos en diferentes ocasiones salieron en defensa de la comunidad migrante. Inmediatamente se iniciaron movilizaciones en diferentes estados. El gobierno federal inició campañas de difamación en contra de Renée y Alex para justificar las acciones de los agentes de inmigración, pero las familias de estos dos salieron a denunciar las acusaciones falsas del gobierno federal. Esto solo causó que aún más gente dispersa se uniera a las movilizaciones. Los sindicatos de enfermeras y enfermeros consideraron el asesinato de Alex como un ataque directo en contra de todas las y los enfermeros. Se empezó a clarificar aún más que los agentes de inmigración enviados por el gobierno federal no solo eran una amenaza para la comunidad migrante, sino para toda la clase obrera de Estados Unidos. We all know that without class solidarity we fail. They've never wanted people to get together behind a common interest. They don't want the class solidarity. They don't want people to work together. They don't want a good wage. They don't want any of that. Keeps us in bondage. And to keep us divided on race is just another way to do that. El gobierno federal también inició operaciones en contra de criminales, entre comillas, que en realidad era la comunidad migrante en diferentes estados. La más violenta fue en el estado de Minnesota. Debido a esto, a principios de enero, las organizaciones sociales, estudiantiles, obreras y sindicatos en Minnesota empezaron a convocar una huelga general a nivel estatal de un día, el 23 de enero, con la demanda principal de que los agentes de inmigración se vayan del estado. Esto inmediatamente recibió atención a nivel nacional, debido a que la huelga general ya era un tema principal en muchas discusiones. Y es importante mencionar cómo la huelga general ya se había convocado por organizaciones sociales y estudiantiles por diferentes razones en meses y años anteriores, pero se quedaban los llamados a la acción en las redes sociales debido a la falta de la involucración de la clase obrera organizada. El entusiasmo de las organizaciones sociales obreras estudiantiles empezó a crecer debido a que sería la primera huelga general en Estados Unidos en 80 años. Y el 23 de enero sucedió la huelga general con la participación de entre 50,000 a 100,000 personas. Al mismo tiempo, movilizaciones en diferentes estados se llevaron a cabo en solidaridad con la lucha en Minnesota. Aunque existen los debates de que si se puede considerar como una huelga general o no, lo cierto es que este nivel de movilización con una involucración de la clase obrera organizada no se ha repetido en otros estados en 80 años y es visto como un ejemplo a seguir. Después del 23 de enero, grupos estudiantiles intentaron iniciar una campaña llamando a que se expandiera la huelga general a nivel nacional para el 30 de enero, pero no se pudo concretar y se quedó en marchas simultáneas en diferentes estados. Minnesota le demostró a muchas organizaciones cómo en la práctica, incluso dentro de Estados Unidos,
si es posible traspasar los debates identitarios y formar frentes amplios donde la clase obrera lucha por demandas que van más allá de sus exigencias economicistas. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán, con Donald Trump acusando a Irán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Estados Unidos y podrían pronto, entre comillas, llegar a Estados Unidos. Esto volvió a causar marchas inmediatas en diferentes estados para denunciar las excusas de Trump, denunciar el imperialismo estadounidense y para expresar que los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán solo le beneficia a la élite y que no son para la seguridad del país y mucho menos para el beneficio de la clase trabajadora. Las lecciones de cómo organizarse siguen creciendo y si continúan los ataques agresivos en contra de la clase trabajadora, es muy probable que más organizaciones quieran poner en práctica lo que se sigue repitiendo en las conversaciones, marchas y conferencias, una huelga general. Lo que llamamos universidad. ¿Qué tal, camaradas? Pues estamos aquí una vez más en su programa Prolet Cool y hoy tenemos una invitada muy especial, a la camarada, la compañera Adriana, ella responsable de la Comisión de Trabajo Transversal para las Mujeres, y el día de hoy vamos a estar aquí platicando con ella, vamos a discutir algunos textos, entonces para que nos acompañen en este capítulo. Buenos días, saludos a todos. Buenos días, doctora. Saludos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues nada, vamos a hablar sobre un texto que nos propuso otra camarada también de la organización, que pues es un texto que básicamente es parte de una serie de conferencias, ¿no? De Alexandra Kollontai. Pues nosotros todas por acá debemos de saber, ¿no? Que pues es una de las grandes teóricas de la revolución bolchevique, compañera que fue diplomática, ¿no? Kollontai, compañera que pues también ayudó mucho como en términos de resignificar el papel de la mujer en procesos revolucionarios. Y pues sin más, ¿qué les parece si entramos al texto? Y no sé si alguien quiere empezar, Demián. Sí, pues más que ahorita empezar con el texto, me gustaría muy breve hacer un breve contexto histórico. Como ya dijiste, son 14 conferencias las que imparte Kollontai en 1921, en una época particularmente compleja del proceso revolucionario en la Unión Soviética, porque, bueno, los bolcheviques ya lograron triunfar en la guerra civil contra todas las potencias imperialistas que buscan ahogar a la naciente revolución, y entonces se está transitando del comunismo de guerra, con el cual pues todos los recursos se van precisamente para la guerra, y entonces se da cuenta en el partido bolchevique que hay que desarrollar las fuerzas productivas y se adopta la NEP, la nueva política económica, que muchos sectores del partido bolchevique, sobre todo los sectores considerados ultraizquierdistas, porque pues en ese momento había bloques en el partido todavía. Kollontai era de los bloques ultraizquierdistas, fue muy crítica con Lenin muchas veces en muchos aspectos, pero fueron críticas siempre fraternas, y a pesar de las críticas muy fuertes, siempre se ciñó al centralismo democrático y no tuvo labor de zapa contrarrevolucionaria dentro del partido. Bueno, Kollontai fue de las que criticó la nueva política económica porque decía que se le estaban dando concesiones a la burguesía, y al final, bueno, se convence que es necesario con esta nueva política económica desarrollar las fuerzas productivas, y en ese contexto es que da estas conferencias para comparar el periodo previo de 1917 a 1921, cuando toman el poder los bolcheviques, y qué es lo que se debe buscar a partir de que se empiezan a aplicar esta NEP, ¿no? La nueva política económica. Entonces, nada más quería acomodar ese contexto y ya cedería la palabra a la compañera Adriana. Sí, creo que es relevante esto de la disciplina de Alexandra Kollontai. Al final de su vida, ella somete a consideración sus memorias, las revisa Sverdlov y después son publicadas. Entonces, más allá de que tuviese discrepancias con el proceso de
de 1921, los aportes son muy importantes porque ella logra sistematizar cuáles son las tareas de la revolución bolchevique en ese momento. Además, hay que recordar que fue embajadora de la Unión Soviética en México, la primera vez que una mujer fue diplomática acá por parte de la Unión Soviética acá. Pero bueno, ella plantea en estas conferencias el desarrollo histórico del movimiento de las mujeres en la Unión Soviética desde 1905 y particularmente en la conferencia número 14, lo que ella plantea es la necesidad de que la mujer se incorpore en el proceso productivo como la única forma en garantizar la emancipación total de las mujeres. Ella lo hace a partir de que el acceso al trabajo socialmente útil es lo que garantiza que una mujer no esté subordinada a relaciones en las que tenga que mantener una relación de obediencia o de discriminación. Y en la medida en que la mujer va asumiendo papeles en el desarrollo tanto de la producción como en la administración y en la dirección de los soviets, es como va conquistando su emancipación. Fundamentalmente este proceso se da en las ciudades y se retrasa más en el campo, pero es muy importante que inicialmente empiezan a dirigir las tareas que les eran más familiares, ¿no? Que tienen que ver con la educación, con la salud, pero en ese sentido van avanzando cada vez a más áreas, al final terminan en un lapso relativamente corto de tiempo dirigiendo soviets de todas las áreas del proceso productivo y logran imprimir la protección tanto de la maternidad como de las infancias como parte de la tarea que tienen las mujeres trabajadoras. Entonces, ¿cuáles son las conquistas? Pues ocupar cualquier puesto de trabajo, recibir toda la capacitación necesaria, recibir la misma remuneración, como ustedes saben, el acceso al divorcio y que el divorcio repartía los bienes por igual. Se logra establecer jornada de 6 horas para las mujeres en los trabajos peligrosos y de 7 horas para el trabajo habitual. Una licencia de maternidad de 9 semanas posparto y el pago durante la licencia de maternidad. Ella dice, en pocos años, la Revolución Soviética ha logrado lo que el capitalismo en siglos no ha conseguido para las mujeres. Hay un planteamiento en el sentido en que en la medida en que la atención de las infancias es una responsabilidad social y no privada de las familias, se logra asegurar la educación, la alimentación, la salud y lo importante es que esto lo administran y lo controlan las mismas organizaciones de las trabajadoras. Entonces, en la medida en que se va desarrollando ese proceso, las mujeres cada vez están más calificadas para poder desarrollar el trabajo. Kollontai menciona que para 1940 el 40% de las trabajadoras del campo que eran tractoristas o manejaban las segadoras o hacían las tareas de administración ya eran mujeres. Y este era pues el sector donde todavía había costado más trabajo remontar la idea de que el padre de familia era el patriarca y por lo tanto el que conducía la administración de la tierra. El otro gran avance pues es combatir el analfabetismo
y que paulatinamente las mujeres vayan incrementando su nivel de escolaridad. Eh, el otro gran aporte de Kollontai es la discusión sobre lo que tienen que ser las relaciones de pareja, ¿no? Este, ya no en función de la obligación que establecían las leyes anteriores, ni las reglas que establecían todas las iglesias o todas las religiones en relación a que los matrimonios eran indisolubles, pero además tanto la educación cristiana como la ortodoxa, este, como la judía, como la musulmana, en todos los casos se establece la obediencia de la mujer hacia su pareja. Y en este caso, en la medida en que la mujer se incorpora al proceso productivo de una manera definitiva, entonces ya no tiene que depender ni tiene que mantener obediencia hacia sus parejas. Y entonces las relaciones de pareja se mantienen en tanto persista las relaciones sentimentales, el afecto, ¿no? Entre las parejas, pero igual se pueden disolver esos vínculos matrimoniales y en la medida en que los hijos son responsabilidad del Estado, pues no hay los conflictos que hoy todavía vemos actualmente en el capitalismo. Estos son los avances más importantes, ¿no? Se establece que la crianza de los niños es responsabilidad tanto de hombres y mujeres. Aquí en México apenas estamos luchando porque se ratifique el convenio de la OIT, donde establece que el trabajo de cuidado es tanto para hombres y para mujeres y que los patrones deben de establecer permisos para que los padres también puedan cuidar a los hijos en caso de que estén enfermos. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en lugar de que existiera una mayor cantidad de divorcios, ella hace el recuento de que se registran más matrimonios civiles. El problema de los matrimonios religiosos corresponde a la vida privada y no ocurre lo que de manera conservadora se podía pensar de que a partir de que se legaliza el divorcio, entonces las relaciones matrimoniales se iban a dejar de tener lugar o se iban a disolver. Finalmente, pues, ¿cuál es la conclusión más importante de este texto? Establecer que actualmente en el capitalismo y la burguesía, y lo podemos ver hoy con la 4T, existe la pretensión de mantener la lucha de las mujeres apartada de la lucha de los trabajadores. Ella lo menciona y hoy es muy claro con la 4T, pretenden contentar a las mujeres con limosnas económicas o con escribir en las leyes la igualdad de género. Pero en realidad estas son medidas que pretenden contener el movimiento de las mujeres y que se mantengan apartado del movimiento de los trabajadores. En la medida en que las mujeres asuman su lucha con un carácter de clase como trabajadoras, con acceso al trabajo socialmente útil, que obviamente depende de una economía planificada, bien remunerada, entonces la mujer se libera de todas las razones que hoy la oprimen y la explotan a partir del surgimiento de la sociedad de clases y del surgimiento de la propiedad privada. Ella concluye su conferencia diciendo, una vez que también critica el proceso de la economía de guerra, que dice que va a retrasar el proceso de liberación de las mujeres, lo que ella concluye es que la revolución bolchevique ya sentó las bases para la emancipación total de la mujer, pero que todavía queda mucho en el sentido de que las mujeres deben de ejercer ese derecho y garantizar que durante ese proceso de construcción del socialismo se asegure para las mujeres su participación en la producción y por lo tanto garantizar su emancipación. Esa sería mi intervención. Sí, pues poco
que agregar, ¿no? A fin de cuentas, ese es un resumen bastante nutrido, bastante importante, pero sí, sí me quedo con algunas reflexiones, tanto de las que nos habla usted, doctora Adriana, como de las propias que se hacen, ¿no? En el texto, a mí algo que me parece como de suma relevancia es que Kollontai habla, por ejemplo, de las campesinas como sujetos históricos que son más susceptibles a adoptar el comunismo, ¿no? Porque a final de cuentas, digamos, son sujetos históricos que históricamente habían sido subyugados por el marido, como en estas cuestiones, y de pronto, pues, a partir de la revolución bolchevique, pues viene y se resuelven como muchas cuestiones que tienen que ver como con las condiciones materiales de existencia, ¿no? Es decir, pues, las cooperativas lecheras, lavanderías y guarderías que hacen un cambio, digamos, real como en lo inmediato, ¿no? En la vida de estas mujeres, a diferencia de los campesinos, también lo menciona, ¿no? De los campesinos hombres que pues ven en peligro como esta cuestión en la que ellos van a dejarse de ser como el patriarca, digamos, ¿no? El que manda en este proceso productivo. Eso es algo, digamos, que me parece eh, importante. Y Kollontai, por ejemplo, también habla, me parece, en este texto, en esta 14ª conferencia, pues hasta de eliminar procesos como los de la prostitución, ¿no? Que la prostitución que tiene que ver justo con el hecho de que no se resuelvan las condiciones materiales de existencia, pues de las mujeres que les permitieran vivir dignamente a partir de la fuerza de trabajo. Justo como con esta incorporación de la mujer al trabajo, es como se van a ir eliminando, digamos, estos vicios, ¿no? Se dice burgueses que, pues, al fin de cuentas, son a los que fueron orilladas, pues, las mujeres, ¿no? Y algo que me parece importante también es como la participación activa en la lucha revolucionaria de las mujeres, ¿no? Kollontai de pronto dice que hay como una relación dialéctica, ¿no? En la que las mujeres sí asumen roles específicos dentro de la revolución, porque saben que a final de cuentas existe esa relación dialéctica entre la liberación de la mujer y el triunfo de la revolución. Lo que ya decía, ¿no? Si se va como por esta cuestión de los derechos burgueses, de la igualdad y demás, se pueden caer incluso en vicios economicistas, ¿no? De resolver como querellas como muy específicas, pero que pueden incluso, yo creo que introducir a la mujer al proceso productivo en estas cuestiones de igualdad, pero se les introduce, pero pues para que sean explotadas igual a los hombres. Y dice Kollontai, las mujeres pues no buscan eso en este proceso, ¿no? Buscan como esa relación dialéctica en la que saben que si la revolución triunfa, también triunfan muchos de los derechos a los que, pues, pretenden acceder las camaradas, ¿no? Y pues nada, digamos, eso es algo que me parece relevante del texto. Eh, no sé si hay algo que tenga que agregar el camarada Demián. Sí, muy breve, solo matizar mi primera intervención cuando decía que Kollontai fue muy crítica con muchas decisiones del régimen, lo decía no por eh, como una crítica hacia Kollontai, sino todo lo contrario, sobre todo bajo esta lógica que nos ha impuesto la historiografía oficial de que en el PQS y en el régimen bolchevique no había crítica, ¿no? Que todo se adoptaba de forma totalitaria y vemos que no, que por supuesto que había crítica, autocrítica, que se respetaban las voces disidentes, pero lo fundamental es que se respetaba el centralismo democrático, ¿no? Entonces me parece que Kollontai es un elemento de estas voces críticas que eran necesarias para el PQS, incluso, insisto, con el propio Lenin, y que se les valoraba, ¿no? No se les mandaba al gulag inmediatamente, ¿no? Como sí se hacía con los contrarrevolucionarios, con los que hacían labor de zapa. Y bueno, ya se dijo, me parece importante esto que se menciona de la dialéctica, eh, eh, sustentar en el materialismo histórico que para que venga la emancipación de la mujer tiene que haber una transformación en los procesos productivos. No se da en abstracto, ¿no? La emancipación de la mujer, sino está relacionado con los procesos productivos. Y ya nada más como detallitos de la lectura que me gustaron mucho, ¿no? Cuando está la guerra civil y quieren haber desertores, de pronto las mujeres cercaban las ciudades con alambres y los vatos decían, no, pues cómo vamos a desertar, ¿no? Si las compañeras, las camaradas están aquí al pie del cañón, pues
los hacían sentir vergüenza, ¿no? De querer desertar de la guerra civil. Y pues ya, nada más un buen texto. Estamos en marzo, en el mes, es más como propaganda cliché en el mes de la mujer, ¿no? Pero bueno, fue por eso que elegimos este texto e invitar a nuestra querida camarada Adriana. Y pues nada más, con eso cerraría. Sí, yo, Sí, yo tengo una pregunta, digamos, así como para la camarada Adriana también, en cuanto a las tareas, ¿no? Que se mencionan en el texto para la liberación de la mujer. eh, Digo, es difícil que le pregunte por una tarea, ¿no? Pero ¿cuál creería que sí es o sí, cuál nos diría que es la más urgente en el aquí y en el ahora, en el México de la 4T y en el mundo del imperialismo, ¿no? En el mundo del imperialismo de Donald Trump, de Israel, el sionismo, ¿no? ¿Cuál es la tarea más importante según su perspectiva para la mujer hoy en día? bueno, yo creo que es muy importante tener claridad que más que hacer una referencia para separarnos con demandas propias de lo que llaman el género, la tarea está en incorporar la agenda de las demandas de las mujeres a los sindicatos, a las organizaciones populares, a los frentes de referencia, a las jornadas generales de lucha. Esto es una tarea muy urgente porque además tiene que ubicar que el enemigo principal para las mujeres no está estrictamente en el patriarcado, sino que está en el sistema que garantiza la reproducción de un sistema de subordinación y opresión que se da a partir del esquema de familia que está sustentado tanto en la religión como en esta obligación que tienen las mujeres en atender los trabajos de cuidado. Si nosotros mantenemos desvinculada la lucha de las mujeres a la lucha general de los trabajadores, estamos condenadas a seguir fracasando. Esa me parece hoy la tarea más urgente, aclarar este punto específico, que es lo que le da un carácter de clase al trabajo que desarrollamos entre las mujeres. Con respecto a lo que tú decías, ¿por qué las mujeres campesinas es más fácil que asuman el problema de la colectivización? Nosotros lo podemos ver incluso hoy en las comunidades indígenas. Son las mujeres las que mantienen la vida comunitaria. Y si revisáramos el texto del origen de la propiedad privada, el Estado, ahí nosotros vamos a ver que cambió el patrón de herencia que dependía de las mujeres y que sostenía la propiedad colectiva y cambió por un sistema de herencia patriarcal privado. Eso es porque es lo que explica hoy, incluso en condiciones de guerra, en condiciones de bloqueo, son las mujeres las que tienen que dotarse de los elementos para mantener la vida comunitaria y resolver de manera colectiva o social la alimentación de los niños, el cuidado de los enfermos. Está dentro de la forma del patrón que han tenido que sostener durante la historia. ¿Por qué la Revolución Soviética da las bases para erradicar la prostitución? Porque debe dar acceso al trabajo libre, bien remunerado y socialmente útil. Y la prostitución no es ninguna de esas cosas. El 90% de las mujeres que hoy en México se dedican a la prostitución o que se llaman trabajadoras sexuales fueron víctimas de trata, ¿no? Entonces, no hay que irse con la finta, tenemos que reproducir la convicción de que la lucha de las mujeres debe de estar vinculada a la lucha de los trabajadores y que en la medida en que la mujer ocupe un papel importante en la producción, se va a emancipar de toda la derrota histórica que le condicionó haber perdido la vida comunitaria y el patrón de herencia patriarcal. No, pues más que resuelta la duda.
Y nosotros sabíamos que por ahí va la respuesta, ¿no? Pero es importante, pues, escucharlo con mucha más claridad, ¿no? Sobre todo de una camarada que, pues, está organizada, que está comprometida y que, pues, justo, ¿no? Ha estado en la lucha por el socialismo, por el comunismo, ¿no? Pues, si no hay nada más que agregar, pues, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Al esta sección. contrario, Sí, gracias por la invitación. gracias a esta edición de lo que Gracias, callamos gracias. las marxistas. Y pues esperamos también que no sea la última vez que pueda estar acá con nosotros, también pues ilustrándonos un poco, ¿no? Sobre temas a lo mejor en los que como hombres también no tenemos como mucho entendimiento, ¿no? Y pues nada, así cerramos esa sección, lo que callamos los marxistas, y pasamos a nuestra próxima sección, que es la de biografías. Sí, muchas gracias. Gracias, camarada. Noticiero Hurtarte. ¿Qué tal, camaradas? Seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y ha llegado la sección de las noticias. Y bueno, pues el día de hoy voy a comentarles sobre una problemática que están atravesando trabajadores de la cultura que están adscritos a la Secretaría de Cultura a nivel federal, cuya titular es Claudia Curiel de Icaza, de quien, por cierto, ya en algunas cápsulas hemos analizado su carrera y su desempeño. Pero bueno, resulta ser que hay una coalición de sindicatos que incluyen a sindicatos nacionales de cultura, el SINAC, incluye a trabajadores de la Secretaría de Cultura, a trabajadores de la Cultura y las Artes, al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, y a partir del día 3 de marzo decidieron tomar dos sedes de la Secretaría de Cultura Federal, una sede que está en Paseo de la Reforma 175, en el centro, o en el centro de la ciudad, y otras instalaciones que están en la calle de El Arenal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, ¿qué están exigiendo o por qué tomaron estas instalaciones? Bueno, las y los trabajadores adscritos a esta coalición de sindicatos están exigiendo un aumento del 13% directo al salario. Es el mínimo que están solicitando, porque resulta ser que por temas de adecuación de los tabuladores y, en fin, una serie de lógicas burocrático-administrativas, hay trabajadores y trabajadoras del arte y de la cultura, locutores, gestoras y gestores culturales, etcétera, que en ocasiones tienen salarios más abajo que incluso las y los compañeros que trabajan en intendencia en estas dependencias del Estado, en la Secretaría de Cultura. Aclaramos que el trabajo que hacen estas personas de intendencia es igual de valioso, de digno y de útil y necesario para el desempeño de estas instituciones. Sin embargo, bueno, evidentemente tiene que haber una revisión ahí de los salarios y de los contratos para que haya una nivelación. Y bueno, las instalaciones fueron tomadas aproximadamente por 4 días y fueron entregadas nuevamente el pasado jueves 5 de marzo de este mes, porque se establecieron mesas de diálogo con la Secretaría de Cultura y una ruta de trabajo. Tanto Claudia Curiel de Icaza como incluso la propia Claudia Sheinbaum han mencionado que se van a atender estas demandas, que se van a solucionar favorablemente y que va a haber un incremento para que ningún trabajador gane menos del salario mínimo, porque así de precarias, de injustas y de lamentables son las condiciones en las que están trabajando muchas y muchos camaradas dedicadas a el arte y la cultura. Además, bueno, están exigiendo algún tipo, ciertas prestaciones que tienen que ver con apoyo para despensa, transporte, útiles escolares, etcétera. Entonces, desde Hurtarte y desde Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, queremos manifestar toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura en esta justa lucha y en estas demandas que son completamente legítimas. Es un conflicto que ya lleva mucho tiempo, no es reciente, de hecho se viene arrastrando desde la administración de López Obrador. Y bueno, esa es la concepción que la Cuarta T tiene de cultura. Para la Cuarta T la cultura es llevar números artísticos a la ceremonia del grito de independencia, llevar a Shakira al Zócalo, pero no puede haber cultura sin presupuesto, no puede haber cultura
para el pueblo, para la clase trabajadora, si las y los trabajadores de este rubro, de este sector, tienen condiciones tan precarias en cuanto a lo laboral, principalmente, insisto, gestoras y gestores culturales, locutores de radio, etcétera. Nuestras camaradas han dicho que si no se resuelve satisfactoriamente volverán a tomar instalaciones, incluso no solo las de Reforma y del Arenal, sino están pensando ya en acciones más grandes como tomar el Centro Nacional de las Artes, Radio Educación, etcétera. Entonces seguiremos atentos y queremos insistir todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con las y los trabajadores del sector cultural. Bueno, esta fue la sección de noticias, camaradas, y seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Camaradas, esto fue Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar.